En multitud de ocasiones me habéis oído hablar o mencionar a los supuestos guerreros mutantes del universo de Dragon Ball. La gran mayoría de mis seguidores entienden a la perfección a qué me quiero referir cuando digo que un guerrero o personaje es un mutante, pero nunca queda de más dar una explicación extra y un contexto. Lo primero es lo primero: este término de guerrero mutante no existe como tal en el canon de Dragon Ball. Ya, Belce, ya lo sabemos, pero ¿por qué lo mencionas? Pues me cubro las espaldas antes de que lleguen los talibanes intransigentes del canon a sacarme 57 capturas de revista de Dragon Ball de 1991 o 77 fragmentos de entrevistas a Akira Toriyama para explicarme que un término como mutante no es correcto. Lo siento, pero en el canon de Dragon Ball no se menciona eso que dices. Eres tonto y yo muy listo, porque en la Daizensu 57, página 8, panel 4, se dice que tengo el pito chico. Tal que así, como que full nerd, ¿sabes? Antes de que ocurra eso, pues ya lo digo yo. Esto de guerreros mutantes es un término que no se menciona en la historia y que probablemente, una vez más, no sea más que una paja mental de algunos fans de la franquicia, en los que me incluyo. Creo recordar que escuché en algún sitio a alguien utilizar este término y simplemente pensé que podría ser muy útil y muy acertado a la hora de hablar de ciertos personajes que simplemente rompen por completo cualquier escala de poder y cualquier tipo de ley establecida en Dragon Ball, por lo que la única forma de darles un sentido es llamarlos directamente mutantes, por lo que ya podéis bajar las antorchas. Bien, aclarado esto, vamos con la pregunta: ¿qué considero yo, personalmente, ya que esto va de interpretaciones personales, que es un guerrero mutante? Para ello, primero debemos dejar en claro que este término yo lo utilizo, como acabo de decir, para personajes que si no, no tendrían ningún tipo de sentido o explicación en la historia. Me gusta separar las capacidades de los personajes en los siguientes niveles: negado o guerrero de bajas capacidades. Básicamente un personaje que está muy por debajo del estándar de su raza, un paria. Mid o personaje de capacidades mediocres dentro de su raza. Es el tipo de guerrero más común. Élite, personaje que destaca ya sea poco o mucho por encima de los de su raza o clase, haciéndole un guerrero respetado, poderoso y de alta probabilidad de volverse muy fuerte. Prodigio, la palabra lo dice. Este guerrero destaca de sobremanera por encima de absolutamente toda su raza por muchísimo. Es probable que sea el líder de su raza o un potencial candidato a serlo. El prodigio es extremadamente raro de ver y solo se han dado unos pocos casos. Y por último tendríamos al guerrero mutante. Los mutantes son guerreros que han roto absolutamente cualquier tipo de limitación o capacidad de su propia raza. Son guerreros tan exagerados y tan absolutamente imposibles que serían considerados superhéroes dentro de la raza de cada uno. Guerreros cuyo poder sin prácticamente mover un solo dedo es tan grande que ni siquiera guerreros prodigio de su raza con docenas de años de entrenamiento y power-ups a sus espaldas pueden igualar. Son como una especie de X-Men. Son extremadamente escasos y tienen un potencial imposible de medir. Si queréis un caso para cada término, tendríamos a Goku como un negado. Sí, a día de hoy es top de poder, pero esto ha sido gracias a su ridículo y exagerado esfuerzo, a toda la ayuda que ha tenido por el camino, a que su raza le permite superar sus límites, y no nos engañemos, porque es el prota. Pero la realidad es que Goku nació con un poder muy inferior a la media de niños de su raza, así que Goku nació como un completo don nadie. De hecho, cuando llegó a la adultez, tras años y años de entrenamiento, Zenkais y distintas cosas que aumentaron su poder, rondaba las 600 unidades, siendo un Saiyajin que sería totalmente memeado y puesto como objeto de burla por los suyos. Raditz, siendo un guerrero también bastante pocho, tenía mucho más de eso. Goku luego aumentó mucho, pero la realidad es que Goku es un guerrero que desde su nacimiento es de bajas capacidades. Otra cosa es que él luego se rompiera el culo para poder estar donde está. Para guerrero mediocre tendríamos a la gran mayoría. Creo que no es necesario poner un ejemplo: el escuadrón de Bardock, Raditz incluso, la mayoría de Namekus del tipo guerrero, en fin. El guerrero mid no destaca en absolutamente nada y simplemente pasa desapercibido. Guerrero de élite. Aquí podemos colocar a todos los guerreros que destacan levemente o bastante por encima de su raza: Bardock, Nappa, Nail, aunque también podrías considerar a Nail como un prodigio teniendo en cuenta la media de los Nameku. Son algunos ejemplos de personajes que destacan notablemente por encima de los de su propia raza. Un ejemplo que quiero mencionar es el de probablemente King Cold. No sabemos cuáles son las capacidades de media de esta raza, pero podemos asumir que Cold es o un élite de su raza o directamente un prodigio. Dudo que sea un mediocre dentro de los demonios del frío. Pero Belce, ese término no es oficial. Que sí, friki, cállate por favor. Aunque como no tenemos más información de esta raza, prefiero dejarlo
llamarlo así. Guerreros prodigio. Aquí tenemos un caso absolutamente evidente. Vegeta. Vegeta, siendo tan solo un niño, ya superó absolutamente a todos los Saiyajins adultos en poder. Quiero que extrapoléis esto a la raza humana. Imaginad que un niño de 10 años ya es más fuerte que el adulto más fuerte del mundo. Sin duda estaríamos ante un prodigio, no ante un mutante, porque no rompe la escala de poder de su raza. Es decir, sí que es el más fuerte, pero no es docenas o cientos de veces más fuerte que el resto. No es un monstruo imparable, solamente es, bueno, Messi. Por eso Vegeta es el mejor ejemplo de prodigio sin llegar al punto de ser mutante. Otros ejemplos de prodigio que me gustan mucho son Goten y Trunks. Debido a ciertos factores, estos niños tienen unas capacidades increíbles. De haberlo querido, hubieran sido unos guerreros formidables, pero no tienen interés en ello. Por último, los mutantes son casos que en realidad, si lo pensáis fríamente, son bastante evidentes. Freezer, como guerrero mutante de su raza. Freezer nació como un prodigio tan exagerado que desde su nacimiento y sin mover ni un solo músculo, porque el tipo no quiere ni andar, iba en un vehículo flotante, ya era el más poderoso de su raza con una diferencia abrumante. Freezer nació siendo el mismísimo Yujiro Hanma, y no fue hasta que lo vimos entrenar que confirmamos que Freezer es un mutante. En 4 meses alcanzó el nivel de una transformación divina muy poderosa, como lo es el Super Saiyajin Blue. Transformación que es cuando un Super Saiyajin Dios se transforma en Super Saiyajin. Así de jodida es esta transformación, aunque en Super a veces no parezca la gran cosa. Pero no contento con esto, que ya demuestra que Freezer no es normal, se metió en una habitación del tiempo y al salir con su nueva transformación Black, de un soplido mandó a dormir a los poderosos Goku Ultra Instinto evolucionado y a Vegeta Ultra Ego máximo poder. Con un pequeño golpe en la panza mandó a estos dos a dormir un rato, como si fueran niños, como si volviera a ser el Freezer de antaño humillando Namekus. Y ni hablemos de cómo pulverizó al peligroso Gas. Broly, por su parte, no necesita explicación. El propio Rey Vegeta nos dejó en claro la diferencia entre prodigio y mutante. Su hijo era un prodigio, pero Broly era algo más, algo muy peligroso. Como digo, este caso es el más evidente. Tan solo con un ataque de ira se necesitó al mismísimo Gogeta Blue para detener a Broly, siendo que este tipo no había tenido jamás un entrenamiento en condiciones. Lo que pudo ayudarle su padre Paragus es una gota en el mar. Como siempre digo, dar 5 golpes al aire y ese tipo de cosas que pudo hacer en aquel planeta no se le puede llamar entrenamiento. Broly es simplemente poder puro e imparable, una maldita fuerza de la naturaleza, el Hulk de su raza, así de jodido. Este otro caso me gusta mucho y se trataría del bueno de Cell. Mucha gente olvida a este personaje, pero sus capacidades casi exceden las de un mutante. Estamos hablando de que su combinación genética, teniendo en cuenta que está compuesto por varios guerreros élite y mutantes, dan como resultado un guerrero que verdaderamente no tiene límites. Los únicos límites de Cell serían los que se autoimpusiera con su propia mente. Un Black Cell con poder divino, ultra ego y bla 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 y sabor canela todo junto es totalmente posible si se diera el escenario. Así que Cell es uno de los mutantes más evidentes a mi modo de verlo. Por último, y la razón por la cual hago este vídeo, estaríamos ante Chathan o Gohan, como prefieras llamarle. Ante esto, muchos estaréis levantando una ceja. ¿Gohan al nivel genético de estos bichos que acabas de mencionar? Sí, dejadme que os explique. Lo primero es separarlo de su hermano, porque mucha gente cree que Goten tiene mejores capacidades, pero esto es completamente falso. La razón por la que Goten arrancó tan fuerte es porque su padre ya tenía células S de sobra y como tal, el hijo engendrado iba a ser mucho más poderoso de base. Gohan, por su parte, nació de un Goku super pocho y patético con 600 unidades, el cual no podía ni vencer a un Sabaiman. Así es como funciona la genética y el ADN de los Saiyajins, por lo que Goten seguramente no pueda llegar a los extremos de Gohan. Chathan, siendo un niño extremadamente pequeño, con un simple ataque de ira, casi deja fuera de combate a su tío. Gohan superó por más del doble de poder a su padre, teniendo como 3 o 4 años. ¿Entendéis la locura que supone esto? Sin tener la voluntad de pelear ni un espíritu guerrero, más tarde alcanzó la fase 2 del Super Saiyajin y superó a su padre en poder de pelea base, siendo que cuando Gohan empezó a entrenar tenía un poder bastante modesto. Gohan superó las capacidades de Cell por completo. El problema es que Gohan deja de entrenar por milenios y luego estas capacidades dejan de sentirse altas. Aunque no sea canon, en la película 2 de Broly podemos ver a un Gohan que no dejó de entrenar, aguantándose un buen rato a un Broly poweropeado con Zenkai sin limitadores, que aunque penséis que no es para tanto, ya os digo yo que sí es para tanto. Ese Broly no era poca broma. Es difícil calcular su poder, pero no debía ser tan pequeño como
como muchos creen, siendo que Broly en su primera película ya superó por mucho a Cell Super Perfecto. Volviendo al canon, cuando el anciano Kaiosama simplemente liberó su poder oculto, que no le dio poder, no, solo le liberó su potencial, ya con eso aplastó a Super Buu, el cual podía con una mano atada a la espalda contra Goku en fase 3. Pero todo esto realmente no es lo que me llevó a pensar que Gohan es un mutante, sino otra cosa que todos estáis pensando. Una persona en Twitter posteó estas dos imágenes en las que decía: no puedo creer que estos dos personajes sean el mismo, a lo que yo agregué: y todo esto en base a pegar 4 gritos y dar 5 puñetazos al aire con Piccolo, porque este tío no entrena en condiciones desde que tiene 11 años. Luego dicen que Gohan no es mutante, literal se transforma en una puta bestia que ni tiene que ver con su raza Saiyajin. Y es que esto es cierto, la locura que supone pasar de ese estado de forma al otro es demencial. Y quiero que entendáis algo sobre el modo bestia. En principio, este modo no tiene nada que ver con la sangre Saiyajin, es una forma exclusiva de Gohan que no sabemos cómo es que diablos la tiene. Gohan es mitad humano y mitad Saiyajin, y esto no es de la sangre Saiyajin, y definitivamente tampoco lo es de la humana. Entonces, ¿qué demonios es esto? Aquí solo hay dos explicaciones: o Goku se tiró a un alien raro, o lo que comento: Gohan es un guerrero mutante de capacidades inimaginables, y no me saquéis a Gohan del futuro, ese personaje simplemente tenía otro tipo de destino a nivel de guión, y eso, y bueno, es lo que hay. Todos sabemos que Mirai Gohan eventualmente hubiera podido aplastar a los androides sin mucho esfuerzo, pero en fin, es lo que hay. Tan solo con expulsar su ira, Gohan ha podido acceder a una transformación que se aproxima al nivel de una doctrina, superando por mucho el poder de un Super Saiyajin Blue y seguramente aproximándose al nivel presentado por Jiren en el manga. Para mí Gohan se trata de un guerrero que, de quererlo, no tardaría nada en superar por completo a su padre y a Vegeta. Claro, otra cosa es que quiera. Lord Chatham no puede dejar de lado sus estudios, lo siento, universo. En fin, espero que el vídeo os haya quedado claro y no se haya hecho muy pesado. Creo que es un tema muy interesante que abordar. Recordad darle a like y suscribiros para que pueda seguir haciendo estas movidas y esas cosas de youtuber fétido. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao.